En lo más oscuro de nuestra psique, hay un lugar que nos dice que no debemos mirar demasiado cerca, ni indagar demasiado profundo. Sin embargo, algunos cruzan ese límite. Hoy exploraremos 5 historias de rituales prohibidos que no solo salieron terriblemente mal, sino que dejaron marcas imborrables en quienes se atrevieron a realizarlos. Escucha con atención, porque una vez que conoces estos relatos, no puedes olvidarlos. Historia 1. El pacto del fuego eterno. Eran 5 amigos, unidos por su desesperación. Uno había perdido su trabajo, otro enfrentaba un divorcio, y los demás estaban atrapados en vidas que no reconocían como propias. El ritual, encontrado en un libro lleno de anotaciones garabateadas, parecía una salida fácil. Reunidos alrededor de una vela negra, pronunciaron las palabras y luego llegó el calor. Al principio, solo sintieron un leve aumento de la temperatura. Pero pronto, el aire comenzó a oler a humo. Uno de ellos gritó al ver que sus manos estaban cubiertas de quemaduras, aunque la piel no se rompía. Las paredes comenzaron a sudar un líquido rojo y caliente. Cuando intentaron salir, la puerta no cedía. Uno a uno, sus gritos fueron apagándose, reemplazados por el crepitar de las llamas que nunca estuvieron ahí realmente. Solo encontraron cenizas y una vela intacta en el centro de la cabaña. El pacto fue sellado, pero nadie sabía quién o qué lo había aceptado. Historia 2. Los 7 cuchillos de Akasha. Todo comenzó con un secreto familiar que nunca se debía contar. Una maldición, un pecado, algo que nadie quería admitir. Reunidos alrededor de 7 cuchillos de hoja curva, cada miembro de la familia se paró frente a un espejo para confesar su peor pecado. La atmósfera era sofocante, como si el aire pesara más con cada confesión. El primero habló de traición, y su reflejo sonrió. El segundo confesó codicia, y el espejo tembló ligeramente. Pero cuando el último miembro de la familia, una niña, confesó no tener ningún pecado, el espejo se oscureció. Una mano salió del cristal y la arrastró adentro. Los reflejos comenzaron a caminar entre los vivos, mientras los verdaderos cuerpos permanecían atrapados detrás del vidrio, gritando sin ser escuchados. A veces, lo que vemos en el espejo no es un reflejo, es una advertencia. Historia 3. El círculo de los olvidados. Los símbolos no eran claros, pero eso no importó. Los adolescentes pensaron que era un simple juego, algo que contarían más tarde como una anécdota divertida. Se tomaron de las manos y comenzaron a recitar las palabras escritas en la tierra. Al principio, todo parecía igual, pero luego llegó el silencio. No había viento, ni insectos, ni siquiera sus propios pasos. Uno de ellos, asustado, salió del círculo. Pero cuando miró hacia atrás, ya no había nadie, o al menos no reconoció a las figuras que ahora ocupaban el lugar de sus amigos. Eran sombras, con ojos que brillaban en la oscuridad. Corrió al pueblo, pero nadie recordaba quién era ni qué había sucedido. Lo último que escuchó fue un susurro. Siempre olvidamos a los que rompen el círculo. No todas las historias tienen testigos, algunas simplemente se borran. Historia 4. Los guardianes del abismo. Los investigadores sabían que no debían interrumpir, pero la curiosidad pudo más. Desde una distancia segura, observaron cómo los miembros de la secta cantaban en un idioma desconocido. Un portal, una grieta en la realidad, comenzó a abrirse en el suelo. Fascinados, se acercaron demasiado. Lo que salió del abismo no tenía forma clara. Era un ente hecho de ojos que miraban en todas direcciones y bocas que susurraban en lenguas imposibles. Los investigadores intentaron escapar, pero el tiempo ya no era lineal. Uno de ellos aseguró haber vivido décadas atrapado en una cueva que apenas habían cruzado en segundos. Cuando finalmente escaparon, sus compañeros no reconocieron el rostro de la persona que una vez conocieron. A veces, el precio del conocimiento es olvidar quién eres. Historia 5. El susurro de las sombras. La joven no quería más que respuestas. El diario de su madre prometía una forma de contactar con los muertos,
Pero las instrucciones eran claras. El ritual debía realizarse en completo silencio. Con cuidado, encendió las velas y comenzó a leer las palabras en voz baja. Todo parecía normal, hasta que sintió un aliento en su nuca. Se giró, pero no había nadie. Un susurro invadió la habitación, un sonido que no provenía de ningún lugar específico. Frente a ella apareció la figura de su madre, pero algo estaba mal. Sus ojos eran huecos y su boca se movía sin producir sonido alguno. «Corre», dijo finalmente, pero el susurro no vino de su madre, sino de la vela, que comenzó a apagarse lentamente. A veces lo que buscamos no quiere ser encontrado. Estos rituales no solo rompieron las reglas de lo prohibido, sino también las mentes de quienes los realizaron. ¿Cuál de estas historias te atormentará esta noche? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte si aún te atreves a escuchar lo desconocido.